Pues como ya les decía, bienvenidos a los que están en sala, ya los estoy viendo a cada uno. Siéntanse, la verdad, en familia. Si tienen alguna pregunta en el desarrollo de la charla, por favor no duden en comentarlo, en que hagamos ahí una profundización. Ya veremos si es parte de lo que podemos responder o ameritará un inbox aparte, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que justamente como ya nos platicaba también la doctora Chio, cuando mandamos este tema fue pensando ya en que empieza el crudo invierno, empiezan los tiempos de invierno y empiezan también, por supuesto, las infecciones a aumentar. Pero bueno, en tiempos de COVID, uno parecería que ya nada más hubo durante 2 años puro COVID y pues la realidad es que no fue cierto, no nomás hubo eso. Nada más que, bueno, finalmente estábamos en una situación extraordinaria, no solo para México, Estados Unidos, sino que ya sabemos que es para el mundo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra reunión de ahora? Es como ir identificando, sobre todo en niños y en adolescentes, que el adolescente ya, sobre todo en los años ulteriores de la adolescencia, pues se comporta como un adulto. Entonces, nosotros podemos traspolar muchas cosas ya del adolescente al adulto y verificar. Les voy a compartir algunos datos que van a ver que es súper interesante. Permítanme compartirles las diapositivas. Permítanme, espero que ya estén viendo ahí mi pantalla. Creo que sí, ¿verdad? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ya. Perfecto. Les voy a quitar los micrófonos con el fin de que estemos en silencio en la sala, pero por favor ábranlos si quieren preguntar algo. Si por algo se les abre accidentalmente, pues bueno, yo se los voy a cerrar, ¿verdad? Pero levanten su manita si quieren preguntar algo. Bueno, vamos a platicar esto de la prevención de la enfermedad respiratoria en niños y adolescentes, qué hacer, cómo vigilarla, cómo va evolucionando la vía respiratoria tanto del niño como en el adulto, o sea, adolescente y adulto. Es muy, muy particular las características de la vía respiratoria en el niño. Es como, imagínense, pues el niño. Ustedes ya saben, todo tiernito, pues también las vías respiratorias. Cuando se está formando, a pesar de que el pulmón es lo primero que se forma inútero, ya se puede ver los primordios pulmonares a la 4ª semana de embarazo. Es decir, apenas le va a faltar la regla a la mamá y los pulmones del bebé ya se están formando. Cuando le faltó la regla a la mamá es porque ya tiene los primordios pulmonares, ya le está latiendo el corazón al bebé. Y pues ahora sí que el complejo cardiopulmonar va desarrollándose muy a la par conforme el bebé, el feto va creciendo, pues va evolucionando esta dicotomía, los primordios pulmonares que empiezan así como dos yemitas que salen ahí ahora sí que donde está la tráquea, se divide y todo el sistema respiratorio se va dividiendo como si fueran tubos que de calibre mayor a calibre menor. Y los últimos que le llamamos bronquiolos, ahorita vamos a ver en la imagen, son como del grueso de un cabello. Entonces, son realmente, imagínense la finura y que tiene que por ahí pasar pues ahora sí gas, y al final hay unas bolsitas que nosotros llamamos pues el alveolo, que es un complejo alveolar, que están también unidos por distintos poros de Kohn y ahí conductos de Lambert, y todo ese complejo pues necesita estar muy limpio para que pase y haya la difusión de los gases y que nosotros podamos estar respirando así
a gusto, como estamos respirando ahorita. Entonces, toda la vía respiratoria empieza en la nariz hacia la garganta, se va por la tráquea y luego los grandes bronquios, bronquios medianos, pequeños, bronquiolos hasta el alveolo. Así se va dividiendo el largo respiratorio. Vamos teniendo que tener como, pues sí, ese cubiertita para que el propio alveolo no colapse. Necesitamos cierta presión, nosotros respiramos por la presión que hay externos, es nuestra respiración es resultado de la diferencia de presiones, tanto la atmosférica como la que tenemos intratorácica, y por eso es que cuando estamos en condiciones en donde cambia la presión atmosférica, puede ser más difícil respirar, no solo porque no haya oxígeno, sino porque se pierde la presión atmosférica. Entonces, pues bueno, más allá de esas cosas que son meramente técnicas, vamos a platicar que, bueno, así como ya les decía que se va formando el pulmón, y cuando un bebé nace, nace solamente con un doceavo del pulmón que va a desarrollar a lo largo de la vida ya extrauterina. Es decir, un bebé que ustedes tienen en sus bracitos, imagínense su recién nacido, pues todavía le falta mucho desarrollo pulmonar. Más o menos el pulmón se va a terminar de desarrollar hacia los 8 años. Entonces, todavía tiene largo camino para que se desarrolle el pulmón. Cuando me preguntan, por ejemplo, un niño que empieza a tener bronquiolitis o que desarrolla muy temprano síndrome broncoconstrictivo, que es como, pues, ya veremos si es diagnóstico de asma, porque la broncoconstricción puede ser asma, puede ser bronquiolitis, puede ser, no todo lo que chifla es asma, decimos nosotros. Entonces, algo muy importante es saber que si empezó muy temprano el niño, tenemos mucha chance de darle los nutrientes necesarios para que forme pulmón sano y muy bien. Entonces, muchos de los niños que son sibilantes, precoces, o sea, antes de los 3 años, que empiezan muy temprano con sibilancias y dificultad respiratoria, lo superan hacia la edad de 7, 8 años y empiezan a estar muy bien. Si ustedes conocen, tienen sobrinos, hijos, amigos de bebés que estuvieron incluso como está aquí en la foto, que a lo mejor puede ser muy dramática la foto, pero son bebés que están con respirador porque empiezan con enfermedad respiratoria. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos, pues, algo invasivo para la vía respiratoria y puede ser un insulto para la vía respiratoria. Cuando ponemos oxígenos a altas concentraciones, también se oxida el pulmón, pero lo necesita el bebé, necesita en esos momentos que tiene, por ejemplo, una enfermedad respiratoria. La buena noticia es que la mayoría de estos bebés, cuando salen adelante, van a tener después pulmón completamente sanos y tienen los nutrientes adecuados y los superan, ¿sí? Incluso bebés que a mí me tocó ver en la terapia intensiva o durante el tiempo de práctica en el hospital, y bueno, todo el tiempo que estuve ahí, que estuve 25 años en el hospital, recientemente que acabo de renunciar y me vine a vivir para acá, para Estados Unidos, pero durante todo ese tiempo me tocó ver muchos pacientitos y bebés que a pesar de que habían estado súper graves de la vía respiratoria y habían salido adelante y su pulmón a los 8, 9 años de vida ya estaba súper bien. Entonces, por eso es que es muy bueno conocer esto porque eso nos ahorra a veces muchas preocupaciones. Claro que hay que estar muy al pendiente de esto porque la patología respiratoria ocupa los primeros lugares de morbilidad. También de mortalidad, pero no en la misma proporción de morbilidad. ¿Qué es morbilidad para nosotros? Yo sé que aquí hay varios médicos y saben perfectamente qué es, pero para los que no están dentro del ámbito médico y de repente nosotros usamos ahí palabrejas raras, pues la morbilidad es esa capacidad de enfermar. O sea, cuando alguien dice los primeros lugares de morbilidad, se refiere a las enfermedades y mortalidad se refiere obviamente a las muertes, ¿no? Entonces, la patología respiratoria es la principal causa de enfermedad, pero no es la principal de muerte. Y ahí es lo que vamos a reflexionar. Fíjense que el 80% de los pacientitos que pueden llegar a morir
muere en el hogar. Bueno, el 80% pueden haber recibido atención médica 3 días antes, pero de esos, de cada 10 que mueren, 6 pueden llegar a morir en su casa. Y la mitad de ellos pueden haber tenido un tratamiento inadecuado o una experiencia en el inexperiencia en el seguimiento. Esto es muy, muy importante porque quiere decir que la patología respiratoria, híjole, puede evolucionar de un ratito para otro en algo grave. Generalmente, si los 2, 3 primeros días no evolucionó, generalmente el bebé va a estar bien. Si es a menos que baje la infección, que ahorita vamos a platicar en los signos que tenemos que tener en cuenta, y esto es educación para todos, porque si tenemos bebés en casa, para que nosotros estemos tranquilos, en dónde debemos de tener más cuidado. Entonces, vean cómo estas son las causas de mortalidad en el 2020, son estadísticas recién sacadas, obviamente no se han como acomodado las estadísticas para el 2021, es difícil el de acomodar de un rato para otro, no quiere decir que esto sea así como ya súper estricto y totalmente cierto, pero la verdad es que las estadísticas en México sí son cercanas a lo que ahorita ya se reporta. Y pues vean cómo las patologías respiratorias, estos cómo mueren los niños de 0 a 17 años aquí en México. Estas estadísticas son de México. Y si ustedes se fijan, el principal causa de muerte es en el periodo perinatal. O sea, justo después del nacimiento, el primer mes de vida, e incluso en el primer año de vida es cuando el niño puede tener más riesgo de morir. Es dramático el incremento de la mortalidad en esa etapa, pero va disminuyendo mucho conforme pasa la edad del niño, y eso es súper importante. Entonces, ay, perdón, alguien tiene abiertito. Ya te lo quité. Entonces, vean cómo acá está la enfermedad del aparato respiratorio. Aquí está, es la quinta, y tenemos aquí un total de 2.065 muertes reportadas en el 2020. Justamente el 2020 fue el inicio de la pandemia en México. Acuérdense que por ahí ya empezó como por ahí de marzo, abril, pero no había subido tanto. Apenas pienso que van a tener que liberar las estadísticas bien del 2021, pero aquí estas enfermedades son en 2065. Luego vamos a ver la morbilidad, es decir, la capacidad de enfermar. Y aquí llama mucho la atención, vean, esta es una tabla también de las estadísticas oficiales para México en el 2021 para menores de 1 año, y el número 1 de enfermedad es la infección respiratoria aguda. Obviamente aquí no, como no separan de qué se trata, pero una infección respiratoria aguda generalmente es de vías superiores. Acá está abajo otra que se llama neumonías y bronconeumonías, que se refiere mucho a la patología respiratoria baja, y que también está aquí. Si nosotros las juntáramos, pues bueno, todavía tenemos mucho más casos, pero bueno, en este grupo de menores de 1 año, vean, al juntarlas esto, pues es la primera causa. Vamos también a, vean, aparte de todo, vean cómo dramáticamente después del primer año aumenta muchísimo las enfermedades respiratorias. Hay 314,240 casos durante el 2021 de 1 a 4 años. ¿A qué se debe ese incremento? Si se fijan, del 0 al 1 año, aunque hay más riesgo de morir, también hay un poquito menos de enfermar, porque está la lactancia materna. Ha sido exitoso y muchas de las mamás están dando lactancia materna, o también ellas están suplementando y están dando lactancia materna, ¿no? Como estábamos diciendo. Entonces, pues si hay patologías respiratorias, dijimos que hay como 600,000 aquí, pero se duplican entre el 1 y los 4 años. Quiere decir
que para nuestros chiquitos de 1 y 4 años son los que más nos van a causar preocupación a la hora de que se enfermen. Luego, esa misma capacidad de enfermar va disminuyendo también en el siguiente grupo etario de edad, que es de los 5 a los 9 años. Vean cómo aquí ya hay 991.948 casos, es decir, sí baja, no todo como estaba en el menos del primer año de vida, pero de todas maneras va bajando para mantenerse también más bajo. En el grupo de 10 a 14 años ya hay 711,000 casos, ¿sí? Como van, y como yo les decía, esto significa capacidad de enfermar. Ahí no están diciendo tampoco cuáles son más graves que otras, pues, ni que ha requerido hospitalización, pero en general las infecciones de vías respiratorias altas es muy raro que requieran hospitalización a menos que haya compromiso de la epiglotis, donde están las cuerdas bucales, y que haya lo que le llamamos la laringotraqueobronquitis, el famoso CRUP, que no sé si han escuchado alguno de los niños cuando se enferma, que es su tos de foca, ¿no? O sea, le hacen así como foquita. Entonces, eso es un CRUB, una laringotraqueobronquitis, que esa es la que puede evolucionar. Es como casi intermedia, está todavía en la parte alta, pero está casi entrando ya hacia la parte intratorácica, que es la vía baja. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Entonces, vean cómo aquí está el grupo de 15 a 19 años, que tiene. Aquí nos reportan más de 600,000 casos, 662,159 casos. Y ¿qué es lo que podemos sacar aquí? Como ya les estaba platicando, algunas de las conclusiones es que finalmente teníamos 2,000 y tantas muertes, 2,065 muertes en menores de 17 años. Y si nosotros hacemos la suma de un año a 19 años, aquí sin quitar los últimos dos, tenemos un total de enfermedad respiratoria reportada, porque yo sé que aquí el sesgo está que no se reporta las infecciones respiratorias que quedan en casa. O sea, hay muchos niños que llegan a tener gripita, estornudos, incluso bronquitis con tosecita, y que se quedaron en casa y recibían tratamiento en casa, entonces no están aquí. Pero aún así, vean el porcentaje de muerte, enfermedad, que no es lo ideal calcularlo así, pero yo se los quise dar se los quise poner en la mesa para que vean que sí, hay muchas enfermedades respiratorias en el niño y en el adolescente, incluso pues ya aquí ya después de los 18 años, incluso es un adulto, pero que el riesgo de morir es bajo cuando se trata bien o cuando se hace un buen seguimiento. Sin embargo, no tendrían por qué enfermarse tanto nuestros niños. Realmente el que un niño se enferme significa un adulto, por lo menos un adulto detrás de él cuidándolo, con días incluso de trabajo perdidos, que pues está bien, como uno dice, pues para eso está uno de adulto, para cuidar a los niños y los adolescentes, pero la verdad le duele muchísimo a uno ver a sus hijos enfermos, ver a los chamaquitos que uno quiere, ya sean los sobrinos o los hijos de los amigos que a veces uno quiere incluso como sobrinos. Le duele a uno mucho verlos enfermos. Entonces no tendrían por qué estar enfermos. Si hay una manera de no permitir que se enfermen, de disminuir las enfermedades, pues ¿qué sería lo ideal, no? Y sobre todo, el aprender los signos de alarma para nosotros no estar tan preocupados acerca de cuando una persona de uno de nuestros chamaquitos tiene alguna enfermedad respiratoria. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en el abordaje de un paciente pediátrico con problema respiratorio? Pues obviamente nosotros como profesionales sí necesitamos ver al bebé. Generalmente cuando es una patología respiratoria, no duden en llevarlo presencialmente al médico, porque nosotros podemos escuchar que el niño pues trae moco, pero ahí anda del tingo al tango y dando lata y a veces medio llorón, pero no le dio fiebre, pero nunca nos percatamos que, por ejemplo, trae crepitaciones y está teniendo neumonía.
¿Por qué? Porque pues eso no se oye a primera poesía, así como a simple audición, ¿no? Necesitaría estar muy avanzada ya la patología y entonces no tendríamos así mucho de dónde estar echando mano. Entonces, más vale siempre que un niño empiece con una enfermedad respiratoria, que sí tenga una buena revisión, sobre todo en las 48, 72 horas después de haber empezado el problema, porque generalmente en las 24 horas lo que hay que hacer, ya vamos a ver ahorita, es aumentar los líquidos, es tenerlo súper bien hidratado, verificar que esté comiendo bien. Es todo lo que se llama el plan A de tratamiento para el niño que tiene enfermedad respiratoria. Entonces, todo eso se tiene que hacer al principio y si el niño no va evolucionando bien, en el segundo día de enfermedad respiratoria, máximo en el tercero, es cuando hay que llevarlo al médico a revisión. Muchas de las neumonías no las vamos a detectar en las primeras 24 horas. Así que tengamos como, yo sé que a veces uno de mamá, cuando empieza un niño y empieza a toser mucho y todo, o sea, uno se preocupa y es normal, pero sí hay que mantener las 24 primeras horas en mucha vigilancia en casa y estar nada más al pendiente. Si el segundo, el tercer día, como les digo, se deterioró, sigue con la tos, cualquier cosa, hay que acudir al médico. Entonces, bueno. Después de eso, cuando acude al médico, nosotros tenemos que hacer esa exploración, escucharle sus pulmones, verificar toda la vía respiratoria, ver que esté oxigenando bien. Algo muy importante es que ustedes sí pueden tener en casa es un oxímetro. Los oxímetros ahorita ya están al alcance de todo el mundo y depende mucho de en qué lugar estés, pero por ejemplo, en Guadalajara, con que la oximetría debe de estar en el niño arriba de 94%. Si baja a pues 93 para abajo, ya es un signo de que no está alcanzando a tener buen intercambio gaseoso el niño y es importantísimo llevarlo al médico. Entonces, y también, bueno, en la mayoría de las altitudes, más o menos pueden tener eso, el tomarlo de referencia de 92 a 94, no debe de bajar de eso. Entonces, pues lo ideal en la mayoría de los niños cuando se los tomas está entre 96, algunos niños hasta 98%. La verdad es que ningún niño generalmente va a estar al 100%, pues nadie, aparte el oxímetro no tiene para medir el 100, lo que van a ver es hasta el 99. Entonces, generalmente los oxímetros caseros, ¿verdad? Pero bueno, habrá algunos hospitalarios que uno puede medir más cosas, pero generalmente así va a suceder. Entonces, después de que uno los revisa, ya el especialista determinará si necesita algún laboratorial, alguna radiografía o si también, si ha estado recayendo el niño, alguna prueba de función pulmonar para llegar al diagnóstico final. Vamos a ver que la patología respiratoria, como las fronteras entre una parte de la vía respiratoria y otra son muy, híjole, son a veces medias inexactas. No podemos decir estrictamente que se trata aquí nada más una faringitis, aquí nada más está haciendo una bronquiolitis. No, la verdad es que los virus no les importa mucho, ni las bacterias, no tienen fronteras ellos, así que puede, puede haber aparentemente una tos que uno catalogue como bronquiolitis, sin embargo, también tiene afección de la parte más baja del pulmón, que es el alveolo, y eso es neumonía. Pero, ¿de qué se diferencia una patología y otra? ¿Qué es lo que está predominando? Así lo hacemos los médicos. ¿Qué predomina? Entonces, vamos a platicar de estos detalles. Yo sé que a lo mejor dicen, a ver, pero yo no soy médico, pero es importante que lo conozcamos en casa porque hacemos un triángulo entre el cuidador, que es la mamá, el papá, el paciente y nosotros como médicos siempre hacemos un triángulo para el poder llevar a buen término todo. Entonces, como yo les decía, el 90% del diagnóstico, tanto en el interrogatorio como en la exploración,
Con eso se da casi siempre el que nosotros podamos abordar una patología respiratoria, pero bueno, ¿qué es algo importante? Vean, aquí no sé si se alcanza a ver bien el aparato respiratorio. Vean cómo, pues sí, empezamos en este sistema respiratorio empezó en la nariz. Aquí, por aquí pasa el aire, aquí está la nasofaringe, aquí está la orofaringe y aquí cuando ustedes ven, le abren la boca al niño, ya saben, le bajan la lengua y esta es la parte que se ve. Aquí es donde se van a ver las amígdalas y vamos a ver si está ahí inflamado, ¿no? Ahora aquí está, vean cómo está aquí la epiglotis, aquí también se puede inflamar si llega un virus se puede estar inflamando y como están aquí cerquitas las cuerdas bucales, si cambia la voz, si uno está más ronco es que por ahí ya bajó el virus, luego aquí está luego la tráquea, vean, aquí está esto todo y aquí se va, estos son los dos bronquios principales, ¿no? Entonces, vean cómo a partir de aquí arriba, todavía la epiglotitis, todavía de aquí para arriba se le llama infección de vías respiratorias altas. Así se conoce. A partir de aquí es donde se tiene ya, hagan de cuenta que aquí están los hombros, aquí tenemos como los brazos, ¿no? Bueno, ahí no soy dibujante, pero el punto aquí que todo lo que está dentro del tórax y una parte de la tráquea también es lo que se conoce como vías respiratorias bajas. Hay muchas personas, muchos expertos en vía respiratoria que dice que vía respiratoria media puede ser esto. Pero para fines prácticos, la vía respiratoria la dividimos en dos, en alta y baja. ¿Qué determina esto? Así, yo creo que ustedes sin ser médicos pueden sacar por conclusión que es mucho más grave la patología baja, porque compromete más la difusión de entre el oxígeno y el dióxido de carbono y la persona al no poder respirar bien, pues imagínense, o sea, es el principio de la vida, el tener una adecuada oxigenación. Entonces, pues bueno, estamos en líos cuando el problema es bajo. Cuando el problema es alto, como tiene que ver con que esté como limpio toda esta parte, lo que suele suceder cuando llega un virus, una bacteria, es que aumenta mucho la capacidad de toda esta mucosa que está aquí pavimentando esta entrada, empieza a secretar mucho moco. Entonces, lo que va a haber es moco aquí, moco en todo esto, incluso cuando abren la boca y le enséñame la garganta, muchos niños se les ve el moco bajando, eso se le llama descarga retronasal, que el moco está bajando y se le ve, cuando incluso el moco viene de otros lugares como de senos paranasales, se ve un moco verde bajando y perdón ahí por que si lo están visualizando, no se ve nada agradable, pero es bueno saberlo, que ahí va a estar bajando el moco y se va a estacionar aquí. Entonces, cuando se estaciona aquí, hay tos. Entonces, si se fijan, la tos, ya sea que la patología sea alta o baja, va a haber tos, porque si también hay mucho moco dentro de los alveolos y los bronquiolos, la persona empieza a hacer esto, mueve toda la mucosidad que hay y la saca para expectorarla. Entonces, la tos puede venir tanto que haya problema alto como problema bajo. ¿Qué va a ser la diferencia? La diferencia es también cómo se mueva el tórax y eso es algo muy importante porque en los niños chiquitos, entre más chiquitos estén, más se nota cuando hay problema respiratorio bajo. Si ustedes ven un niño que se le hunde, aquí la parte superior de donde está el hueco aquí, este, supraesternal, supraesternal, aquí la persona va a ser así y se le va a hundir aquí, entonces ahí habla de que estas vías respiratorias están colapsando, las vías altas y puede haber inflamación ahí. Este, está habiendo inflamación ahí, pero aparte de todo, si se hunden entre las costillas, quiere decir que el problema está abajo. Entonces, les digo, esto no es para que seamos así como doctores ni nos metamos a eso, es nada más para que ustedes sepan y estén revisando a un chiquito cuando esté tosiendo, sepan que la tos puede venir de arriba o puede venir desde abajo.
Entonces, lo que debe de hacer un pediatra, un neumólogo pediatra, alguien experto en eso, un otorrino, quien sea, puede escuchar perfectamente el pulmón para ver si el problema viene de acá. Entonces, una vez que vemos que el pulmón está limpio, tranquilos, no quiere decir que no se vaya a poner mal, pero generalmente cuando el problema es de vías altas, suele resolverse bien. Muchas son virales, pero también hay patología que requiere apoyo antimicrobianos o un antibiótico porque el problema suele ser más que nada bacteriano. Entonces, vean, como yo les decía, sí hay personas que la dividen también en media, pero a mí me gusta para fines prácticos aquí dividir alta hasta aquí y esto sería la baja. Baja, la media y baja sería como parte intratorácica y entonces, ¿qué puede haber de vías respiratorias? Una otitis es una infección de vías respiratorias altas, una sinusitis también, una rinitis, una faringitis, una epiglotitis, ¿sí? La epiglotitis o una laringotraqueobronquitis que queda así, esa es la que queda como más en la media. La bronquitis es más profunda, la bronquiolitis también y obviamente lo más profundo es la neumonía y es lo que nos pone como con más preocupación de todo. Esto, la neumonía y sobre todo también la laringotraqueobronquitis, la mayoría de los CRUP que conocemos que ahorita se empiezan a dar mucho y sobre todo también entrando ahí por febrero y marzo van a ver que hay más CRUP esa tos de foca y algo de dificultad respiratoria. Lo bueno que esto responde muy bien a humidificación del ambiente y con un antiinflamatorio les va muy bien y aparte una buena suplementación les va a ir súper bien. El 95%, si no es que más, de los casos se resuelve adecuadamente, incluso sin hospitalización. O sea, aunque estén tosiendo y sea como muy dramático la tos, les va a ir muy bien. Los que tendremos que estar muy vigilantes son la neumonía. Entonces, en la neumonía que sí, el problema llega hasta el alveolo. Vean, aquí es lo mismo que yo ya les dije de la vía respiratoria y vean cómo aquí se va dividiendo hasta bien chiquitito, hasta formar acá los saquitos alveolares. Acá están. Es ahí donde se forma el moco y es donde tenemos la neumonía. Entonces, van a decir que para, de verdad, si les estoy dando esta información, es para que ustedes estén tranquilos a la hora de que vean un bebé, y sepan acudir rápido a su especialista. Si, por ejemplo, un niño tiene Cori se le llama a todo el que esté con el moquito, la rinitis viral, hay que diferenciarla también de la rinitis alérgica. Hay muchos niños, adolescentes que pueden tener rinitis alérgica y que se verifica porque es constante. Cada día que se levantan empiezan con estornudos que nosotros llamamos en salva, pero son de esos estornudos que son hasta como 10, 12 estornudos seguidos y luego que les pica la nariz y hasta les puede llorar el ojo. Eso es rinitis alérgica. La rinitis como tal de origen viral empezó de un momento a otro con muchísimo moco y el niño puede estar súper llorón, bueno, y el adolescente muy enojado porque los adolescentes se enojan más de lo que se enferman y mucho edema en la mucosa, eso es viral, generalmente es viral y con una adecuada hidratación. Ahorita vamos a ver qué hacemos en esto del manejo de la vía respiratoria. Lo mejor es hidratar muchísimo. Entre mejor hidratemos, el moco va a estar menos espeso. Entonces, tenemos la buena noticia que incluso la compañía que a mí me encanta los electrolitos de Usana, porque ustedes les pueden dar electrolitos a los niños y les va también a ayudar muchísimo a la fluidificación del moco. Así que hay que dar electrolitos cuando hay cualquier patología de vía respiratoria alta. Otitis también, en la otitis también hay que dar adecuados líquidos. Les digo, en toda la patología respiratoria, salvo en la neumonía cuando ya está avanzada, nosotros ya empezamos mejor a restringir líquidos, pero antes de eso, bueno, a ustedes mientras estén los niños en casa y estén bien y que necesitamos fluidificar el moco, hay que darle mucho líquido.
En la otitis se caracteriza porque el niño está muy llorón y se agarra sus orejitas. Cuando ustedes vean un niño que se agarra las orejitas y está llore y llore, pues más vale que sí lo lleven al especialista, porque el oído cuando se infecta suele ser de bacteria. Muchos empiezan como virus, ahorita vamos a ver la diferencia virus y bacteria. Pero el virus, que es ahí es una partícula de ADN o ARN, o sea, de ácido nucleico, pues ribonucleico o desoxirribonucleico. Estos pedacitos de partícula pues llegan a la célula y empiezan a cambiar toda la configuración y hacen que la célula, sobre todo la vía respiratoria, se empiece a codificar el hacer mucho moco y bueno, y se hace una alteración ahí. Entonces, ese virus, que sobre todo el ARN muta mucho. El ARN es una particulita y muta mucho. El ADN, aunque también es una partícula, es más estable. Es más estable y muta menos. Es más fácil tener una vacuna de un virus ADN. El ARN muta con mucha facilidad y de una estación a otra. Así que se vuelve muy complejo tener una vacuna para virus ARN. Pero el punto es de que la bacteria es una célula, la bacteria sí tiene una membrana, tiene núcleo, como tal como conocemos las células, es una célula viva y que aparte todo llega, se estaciona y también ahí es un despapalle, pero para esta sí tenemos pues todos los antibióticos. ¿Qué será mejor? Que el propio sistema inmune esté tan bien que incluso pueda llegar y acabar con las bacterias. Sí, claro que se puede. Aquí el objetivo es fortalecer el sistema inmune. Hay muchas otras vías, pero habrá ciertas circunstancias donde no nos quede otra y que bueno, tengamos también esas alternativas terapéuticas que son los antibióticos, que ahí sí el especialista tiene que decidir cuál antibiótico hay que dar. De preferencia, de verdad, se los recomiendo, no automediquen a un niño, aunque ustedes sepan que el especialista ha utilizado cierto antibiótico. Ay, es que sí, ya que voy siempre me da este antibiótico. Yo he oído mucho de repente que llegan así, es que doctora, llegaron y siempre me da ese antibiótico. Bueno, no importa que de repente uno use cierto tipo de antibióticos, de verdad, dejen al especialista, porque si uno empieza a automedicarse sin apoyo del especialista, después empieza a haber muchas resistencias bacterianas. Y el problema con la resistencia a la bacteria es que las bacterias son bien chismosas. Una vez que una bacteria logró codificar ciertas sustancias para inhibir un antibiótico, hagan de cuenta que hubiera hackeado todo y hey, tengo aquí para que este antibiótico ya no nos mate, todas se pasan el chisme de unas a otras y entonces surgió una cepa que tiene como la letra o las indicaciones necesarias para que cierto antibiótico no funcione y al rato vamos a tener resistencia a todos los niveles. Por eso es que se empezó a hacer más control de los antibióticos. Entonces, pues bueno, la otitis es muy delicada, incluso las otitis de repetición en los niños pueden traer deterioro auditivo. Entonces, en el adulto, en el adolescente, ciertos adolescentes que no pueden oír bien a veces, pues es que pues, tuvieron otitis de repetición y a veces pasaron desapercibidas. Hay muchas otitis que pasaron desapercibidas, nada más que el niño estuvo muy llorón, estuvo muy enfadoso y ya de repente se le quitó, pero quedó con una cicatriz ahí en el tímpano. Entonces también es importante el estar a pendiente de eso y como les digo, acudir por el especialista. Ay, chicos, alguien Ay, Gaby, se te abrió tu micrófono, ya lo cerré. Entonces, pues bueno, también la sinusitis, como ya les decía, es otra de las causas de tos, de mucha tos. Hay muchos pacientes que tienen tos de repetición, que son esos niños que cada mes están recayendo con tos. La mayoría de estos niños tienen una sinusitis que hay que también tratar. La faringitis suele ser más aguda, nada más hay que estar vigilante del tamaño de
amígdalas, y eso sí, ahí con el otorrino hay que estar al pendiente. Así se ve cuando la epiglotis se inflama, y aquí el problema es que el niño empieza a salivar mucho y empieza a tener más dificultad. Entonces, eso es importante. Este pacientito me permitió tomarle una foto, es mi pacientito que llegó a la madrugada con croup, y era bien evidente cómo tenía aquí como retracción supraesternal, y hablaba obviamente súper ronco mi chiquito y con mucho estridor. Se le oía ahí como Darth Vader la respiración. Ese es el CRUF. Entonces, pues nada más aquí a este bebé pues le recetamos un antiinflamatorio, lo fluidificamos bien, le damos, y con una adecuada suplementación pues les va súper bien. Entonces, a ese bebé le fue muy bien. Así que otros bebés que tienen bronquitis son los bebés que empiezan a toser y ustedes les oyen, luego les dicen, ay, parece que trae ahí una olla hirviendo en el pecho. Bueno, generalmente eso es una bronquitis, o sea, ya bajó ahí la infección, y cuando empiezan con más dificultad respiratoria es una bronquiolitis que se parece mucho al asma. Esto es por virus sincitial respiratorio la mayoría de las veces. Entonces, bueno, y lo bueno es que la bronquiolitis, cuando es por virus sincitial respiratoria, suele dar una sola vez en la vida. Cuando dices, no, él ya ha tenido 2 o 3, pues bueno, hay que estar pendiente porque generalmente es un niño que en general ya se les hace diagnóstico de asma, aunque el diagnóstico de asma no se hace hasta en mayores de 1 año o incluso 2 años. Entonces, pues bueno, hay que estar al pendiente de estos niños que tienen una hiperreactividad bronquial, es decir, sus bronquios responden más y se cierran más rápido. Y como ya les decía, pues la neumonía es la que más nos tiene ahí como en jaque, porque quiere decir que se llena el alveolo de mucho moco y no permite respirar bien al niño. ¿Qué generalmente qué etiología es o qué origen? La mayoría, les digo, son virales, de los rinitis son virales, las otitis y las sinusitis suelen ser bacterianas, aquí sí hay que intervenir. Muchas faringitis son virales, también el CRUP es viral, o sea, no hay por qué dar antibiótico al principio, a menos que el especialista valore que hubo una sobreinfección de la comadre bacteria. Bueno, ahí eso de verdad déjenselo al especialista. Yo he visto, de verdad hay muchas personas que de repente dicen, no, es que yo ya lo conozco, empezó con el moquito y luego quieren empezar con el antibiótico. No, amigos, yo sé que ustedes no son de, de ese de esa ruta terapéutica aquí, porque todos somos, la mayoría, pues somos usanianos, entonces hay que dejar, la mayoría de las infecciones respiratorias son de origen viral, incluso las neumonías, y quiere decir con un adecuado manejo de líquidos y una adecuada higiene de la vía respiratoria y una buena suplementación, los niños les va súper bien. Que hay que estar vigilando mucho, como yo les dije, es la frecuencia respiratoria. ¿Cómo se le mide la frecuencia respiratoria al niño? Ustedes pueden poner, no pongan toda la mano sobre el tórax del niño, porque entonces el niño no respira tal como necesita estar respirando. Lo que pueden hacer incluso para ver cómo está respirando es ustedes respirar con él para medir la respiración. La forma de medir la respiración es el inhalar y exhalar es una. Entonces se le mide la respiración, el número de respiraciones que tiene en un minuto. Eso es algo muy importante, porque es como la característica para determinar si una enfermedad está siendo grave o no. Hay que tener, ahora sí que si un niño de 1 a 4 años tiene más de 40 respiraciones por minuto, pues hay que ya preocuparnos y acudir con el especialista. Si es de 2 a 11 meses, más de 50, y menor de 2 meses, 60. Entonces, aquí el especialista va a determinar si la infección no tiene neumonía. Como yo les digo, el virus, sobre todo el virus que no tiene fronteras, puede llegar a la nariz y bajar a toda la vía respiratoria, y de repente haber empezado como una rinitis, luego baja y luego se hace CRU, luego sigue bajando y puede llegar a ser neumonía, sí. Entonces, por eso hay que estar muy al pendiente, pero si se quedó como una infección respiratoria sin neumonía, pues nada más es el plan A de manejo de una vía respiratoria, ahorita lo vamos a ver. Y si tiene neumonía,
vamos a ver si tiene aparte factores de mal pronóstico, como que tenga alguna enfermedad cardíaca extra, como que sea un chiquito que tiene asma ya de por sí, cualquier cosa que pueda estar deteriorando. Si no hay problema, se le da un plan B. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto, y solamente que la persona, el médico, determine que es una neumonía grave, es lo que se hospitaliza. Entonces, la mayoría, yo creo que el 95% de las infecciones respiratorias van a caer en esta ruta, si no es que un poquito más, ¿se fijaron? Pero como no nos la podemos jugar, tenemos que estar siempre al pendiente de nuestros chiquitos. El plan B es, como ya les decía, hay que hacer la vía respiratoria, que el niño aprenda a sonarse. Aparte, acuérdense, si ya el niño ya les entiende, a la hora de sonarse hay que mantenerle la boquita un poco abierta. Entonces, lo que puede hacer es que se esté mordiendo el dedito, o que muerda el dedito de ustedes con sus manos bien lavadas, muerda el dedito y lo suenen. ¿Para qué? Para que, obviamente no, que no ponga los labios, nada más que muerda con los dientes el dedo, para mantener liberada la boca y que se suene. Para decir, oye, qué difícil, pero bueno, que entonces él lo haga si ya tiene edad. Se supone que nosotros deberíamos sonarnos sin cerrar la boca, porque si cerramos la boca vamos a impactar el moco en los senos paranasales, y entonces vamos a tener después ahí una sinusitis, ¿no? Entonces luego nos empieza a doler la cabeza y no sabemos por qué, y con la tosecita y la garraspera diario en la mañana, y lo que pasa es que vamos teniendo ahí una sinusitis pues crónica. Hay que aumentar la ingestión de líquidos, hay que estar viendo la temperatura, ya saben, los niños en menos de 37 grados centígrados, que coman como suelen comer, y solamente que aumente la fiebre, sobre todo después del tercer día, como yo les dije, o que haya fiebre de nueva, que haya estado 3 días con gripa y empiece con fiebre, hay que llevarlo con el médico, porque quiere decir que se agregó alguna otra infección, o que empiece que no se quiere mover, porque un niño sobre todo entre los 2 y los 5 años, 6 años, que no se quiere mover mucho, no, algo está mal, porque los niños son, pero sí, de arriba para abajo, ¿no? Ya en el plan B, esto ya es lo que va a evaluar su médico. Esto les tiene que nos tiene que quedar claro que esto ya le toca al médico, porque si les dijo no se preocupe, todo está bien, puede llegar a casa, esto es lo que nos toca a nosotros, muchos líquidos, mantener la vía respiratoria, a lo mejor si es muy chiquito sí pueden llegar a aspirar, pero tiene que ser muy suave, porque si aspiramos muy fuerte podemos inflamar mucho las salidas de drenaje del moco de los senos paranasales, entonces tampoco está padre, porque vamos a provocar sinusitis. Entonces, pues bueno, ahí ahorita también empieza a haber ya la influenza estacional. Obviamente todavía tenemos el riesgo del famoso COVID, y hay que estar al pendiente, sobre todo midiendo la fiebre. Si hay dolor de cabeza en el niño, si es muy chiquito, nos vamos dando una idea de si tiene dolor de cabeza, porque está súper llorón. Obviamente todos los niños que no saben decir ni qué les duele, pues van a llorar mucho. Si ya es un escolar, un preescolar, escolar, e incluso adolescente, pues ya nos va a decir, ¿no? O sea, que le duele la cabeza, que trae dolores musculares. Dicen que un resfriado común, pues sí, es como si te hubiera atropellado a alguien en una bicicleta, y la influenza es como si te hubiera atropellado una troca, ¿verdad? O sea, estás todo ahí, ahora sí que postrado. Entonces, otra de las cosas que sí tenemos que diferenciar es también con el famoso COVID. El problema con el COVID es que es de los únicos virus que de repente no dan manifestaciones altas y que ya pueden estar ocasionando problema en la vía baja. Por eso es que hay muchas personas que se confundieron y que decían, es que no, él había estado bien y de repente se puso súper mal y ya de repente está intubado. Y entonces es porque es un virus silente de las vías respiratorias altas, o sea, no da muchas manifestaciones acá y empieza directamente en la vía baja, y entonces por eso es que todos los médicos estábamos así, ¿no? Pero en general, sí, como les digo, si de repente empezó el niño con
dificultad respiratoria, de estar bien, que empezó con poquita tos y luego con dificultad, acudan inmediatamente al médico. Eso no se deben esperar ni poquito. Y medir luego su frecuencia respiratoria. Y como ya les decía, si tenían un oxímetro en casa, hay que verificar cómo está. La mayoría de los oxímetros ajustan para poner los deditos de los niños, y si están muy chiquitos, pues pueden poner 2 deditos de los niños adentro del oxímetro para que lo mida. A veces como que el reto es mantener al niño tranquilo, ¿verdad? Porque luego empieza ahí y llore. Ya vamos a concluir, ya nada más me falta comentarles, pues algunas cosas cuando lleguen a casa. En la mayoría de las infecciones respiratorias, aparte de líquidos, de mantener su vía respiratoria bien limpia, que se suenen bien, que aparte de todo pueden poner humidificadores. Recuerden que los humidificadores normales, los que son vaporizadores, solamente llegan a la vía respiratoria alta en la nariz. Así que esos, por ejemplo, si el niño tiene ya sibilancias o alguna otra cosa, su especialista les va a recomendar que tengan una aerosolterapia para vía respiratoria baja, ¿no? Entonces, que a mí me gusta muchísimo más las aerocámaras, porque incluso son más rápidas para los niños, e incluso cuando un niño no es asmático, pero necesitamos darle medicamento en el pulmón, pues mejor le hacemos con una aerocámara, para que le llegue más fácil, ¿no? Entonces, pues vean cómo sí necesitamos para moléculas antioxidantes. Hay que verificar en estos alimentos si el pacientito o no tenga la edad para consumirlos o tenga antecedentes alérgicos, pero en realidad pues sí necesitamos como pues ácido ascórbico, tocoferoles, carotenos, licopeno, europeína, oleína, flavonoides. Los flavonoides son maravillosos. Necesitamos pues la N-acetilcisteína, la piridoxina o piridoxamina, que es la B6, melatonina, aunque es un producto en metabolismo, y pues bueno, el ácido úrico, la taurina y la cisteína como aminoácido. Entonces, bueno, aquí les dejo, si le quieren tomar captura. De todas maneras, esto es un artículo que también les puedo pasar de todas las cosas que podrían estar. Yo sé que aquí el reto va a ser para unos niños que a lo mejor no quieren comer eso. Ahí anda uno detrás de ellos y no quieren comer verduras, no quieren comer pues que el pescado, que no quieren comer. ¿Y qué es lo que necesita? La verdad, la mayoría de los sistemas de salud, Perú, México, Estados Unidos y todos los que ustedes revisan, dicen que para evitar infecciones de vías respiratorias necesitamos varias cosas. Primero, minerales como el hierro, el zinc y el selenio son básicos. Las vitaminas A, C, D y E, el omega 3, que es el DHA y el EPA, y apoyo directo a la microbiota. ¿Por qué? Porque eso va a capacitar también al sistema inmunológico. Entonces, cuando el niño está, sobre todo en su etapa neofóbica, de los 2 a los 5 años, y hay que estar detrás de él con la fruta y la verdura, pues imagínense, pues nos ponen los pelos de punta a las mamás, porque no se está teniendo el adecuado consumo de suplementos, de esos nutrimentos. Pues entonces, la verdad, para mí ha sido una bendición el contar con una compañía como USANA, que la verdad tiene los mejores nutricionales ahorita a nivel mundial, y que entonces nomás necesito estar detrás de ellos una vez. A los bebés chiquitos que de repente no quieren la pastita o algo, pues hasta molérselas. Entonces, ¿qué es lo que les doy? Aquí tenemos, por ejemplo, para las opciones USANA para los niños y adolescentes, para aportarles hierro, el Vitadeli en adolescentes y Usanimals en niños. Acá en Estados Unidos también la opción del Body Rocks. Para el zinc, importantísimo, el Optima IFX o el Visionex, Proglucamune, que es una maravilla para el sistema inmunológico, y el Esencias y Body Rocks. Entonces, sobre todo el zinc favorece la producción de citocinas, T-helper 1, TH1, y el desarrollo de linfocitos B y la producción de anticuerpos, especialmente IgG. Además, activa los macrófagos, que son los que se van a comer sobre todo las bacterias, y es un regulador
sus animals en los niños. La vitamina A, que también son los carotenos, lo tienen Vitadel y los Susanimals y el Visiones y el Optima o el Optima IFX. La vitamina C con el resveratrol, que es una maravilla, que lo tiene el Proflavanol, el Booster C acá en Estados Unidos. La vitamina D, que lo tenemos en la vitamina D de Usana, que está acá en Estados Unidos, el Magnecal D y el Biomega, por supuesto el Omega 3, que es en forma de DHA y EPA, que está en el Biomega, y los probióticos Usana. Quiere decir que a un niño, pues sí, le tenemos que dar varias opciones, pero un niño entre 10 meses, que sobre todo, pues sí, ya a esa edad muchos de los niños ya no tienen lactancia, ojalá que tuvieran aparte lactancia, pero de los 10 meses a los 8 años, una pastilla de Usanimals al menos, su Biomega, el Magnecal y el Proflavanol se puede dar a partir de los 4 años. No hay estudios así todavía que digan que sí o que no, incluso si es un niño que tiene también más predisposición a ser asmático, se lo pueden dar antes, nada más consulten también con su médico y que haga seguimiento, pero es una molécula completamente inocua, el resveratrol, y es una maravilla. Entonces vean cómo, bueno, el Usanimals tiene el componente de vitamina A, C, E y zinc que necesitan nuestros chiquitos. También tiene tiamina, riboflavina, niacina, la vitamina B, el folato, la vitamina B12, tiene también B6, sí. Acá está la vitamina A, también tiene la D, la E y también tiene vitamina K, que también es muy, muy importante. Los minerales calcio, magnesio y aparte de todo, bueno, el fósforo, que la verdad en todos los alimentos está. Tenemos el hierro, zinc, yodo y selenio. En la parte de ácidos grasos, nosotros necesitamos una dosis en niños de 250 a 500 miligramos de DHA, y la buena noticia es que un sobrecito de Biomega Junior de Usana tiene 230 miligramos de DHA, y la pastilla, la de adulto, contiene prácticamente lo mismo, un poquito más, casi los 250 miligramos de DHA, así que en un niño ya les pueden dar ustedes un Biomega de adulto, nada más hay que pincharlo y el liquidito se lo ponen en cualquier pan, en lo que ustedes quieran, en tantito jugo, como así, como las ampolletas que antes vendían, ¿verdad? Ahí lo pueden poner, y la verdad es que tiene un saborcito a limón, yo lo he probado para ver cómo sabe, y la verdad, de todos lo que ustedes puedan saber de ácidos grasos, es lo que más rico sabe. Muchos niños incluso se las hacen y la mastican, y ya nada más te entregan ahí la capsulita. Mis hijos la masticaban, obviamente ahorita ya se la toman, pero antes la masticaban y ya nada más me daban la gelatinita, ¿verdad? Entonces, ¿para qué le va a ayudar? Aparte que le va a ayudar a todo su sistema nervioso central y le va a ayudar a todo lo de su vista, pues le va a ayudar a protegerlo todas las membranas celulares, y va a restaurar también, junto con la vitamina C, toda la mucosa, para que no penetren los virus y las bacterias, ¿no? Pues aquí tenemos el Biomega. Y por supuesto, como les digo, a mí una de mis moléculas favoritas es el resveratrol, que si nosotros, obviamente a los niños no les podemos dar vino tinto, nosotros sí, pero ni siquiera con eso lo alcanzamos. Necesitaríamos tomar como 15 litros de vino tinto para tener la dosis ideal para antioxidarlos. Entonces, pues bueno, vale la pena a los niños darles, sobre todo como yo les decía, 3 o 4 años ya se les puede dar su Proflavanol, que le estamos dando una vitamina C grado farmacéutico, y aparte le estamos dando el resveratrol, que les va a apoyar muchísimo, no solamente a esto, las vías respiratorias, sino también a algunos chiquitos de obesidad, porque pues ya saben que la obesidad infantil en México y en Estados Unidos está muy alta. Entonces, pues básicamente eso está recomendado, les digo, también en niños alérgicos, incluso en neoplasias en la infancia, hay que consultar ahí con el médico, en afecciones cardiológicas, neurológicas para el niño deportista, y por supuesto la opción de microbiota con las cepas de lactobacillus rhamnosus y bifidobacterium para todo lo de alergias alimentarias. Bueno, ya vemos alergias respiratorias también.
Entonces, pues en resumen, mis queridos amigos, y muchísimas gracias por estar aquí. Hay que ver, luego identificar si el problema de los chiquitos que tenemos ahí es un problema alto o bajo. Hay que ver, hay que tratarlo, hay que acudir con el especialista adecuado, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Aumentar líquidos, tener bien limpia la vía respiratoria, estar bien al pendiente de la frecuencia respiratoria, de la temperatura y sobre todo que se alimenten bien nuestros chiquitos y suplementarlos, al menos con nuestro multivitamínico, su omega, el resveratrol con vitamina C y su óptima o Visionex con sus betacarotenoides y el Magnecal y el probiótico. Entonces, pues bueno, yo con esto he terminado. Muchísimas gracias por aguantarme unos minutitos después de la hora que tenemos acordada y me gustaría saber si hay alguna pregunta